En el corazón implacable de la sabana africana, el amor de una madre es la ley más feroz de todas. Es una fuerza que impulsa a la defensa, a la caza, al sacrificio. Pero, ¿qué sucede cuando esa ley, la más poderosa de la naturaleza, se rompe y se reescribe de una forma que nadie podría prever? ¿Qué sucede cuando el dolor de una reina leona la lleva a cometer el acto más antinatural de todos? Prepárense, porque esta no es una simple historia de adopción, es la crónica de una traición por amor. La leyenda de una leona que, tras perderlo todo, encontró un nuevo propósito en la criatura más improbable, un cachorro de perro perdido. Pero este vínculo prohibido la pondría en un curso de colisión directa con su propia familia. Y la batalla que tuvo que librar para defender a su hijo adoptivo de su propia manada se convertiría en una leyenda susurrada por el viento. Si las historias de vínculos que desafían toda lógica, de la fuerza del instinto maternal que no conoce especies y del coraje de enfrentarse al mundo entero por proteger a quien amas, resuenan en lo más profundo de su alma, entonces usted entiende el corazón de este canal. Considere unirse a nuestra manada, suscribiéndose a Furia Animal, porque aquí celebramos las historias que demuestran que la familia no siempre es de sangre. A veces es de corazón. Ahora viajemos a las llanuras barridas por el sol de la reserva de Masai Mara, un reino de una belleza tan vasta como su crueldad. Aquí reinaba una leona conocida como Sira. Sira era la matriarca de la manada del río. Una leona magnífica, con músculos poderosos y unos ojos de ámbar que contenían la sabiduría de 1000 amaneceres. Era la mejor cazadora, la estratega más astuta y el corazón de su familia. Acababa de dar a luz a su única cría, un pequeño macho llamado Saki, que era el centro de su universo y el futuro de la manada. Sira era la imagen misma de la perfección maternal, cuidando a su príncipe con una ternura feroz. Pero la sabana es un lugar de tragedias repentinas. Una tarde, mientras la manada se movía, una estampida de búfalos, asustados por un incendio lejano, arrasó la zona. En el caos y el polvo, el pequeño y frágil Saki fue separado de su madre y trágicamente no sobrevivió. El dolor de Sira fue un silencio atronador. Mientras el resto de la manada continuaba, movida por el instinto de supervivencia, ella se quedó atrás. Se negó a abandonar el lugar donde había visto a su hijo por última vez. Se convirtió en un fantasma dorado, vagando sola, su corazón roto y sus instintos maternales gritando en un vacío sin propósito. Su manada la llamaba desde la distancia, pero ella no respondía. Estaba perdida en un océano de pena. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, otra tragedia más pequeña, pero no menos significativa, se desarrollaba. Un equipo de documentalistas que había estado filmando en la reserva tuvo un accidente. Su jeep volcó en un terreno difícil. Todos estaban bien, pero en la confusión, la caja que transportaba a su joven mascota, un cachorro de pastor alemán de apenas unos meses llamado Leo, se abrió. Asustado por el ruido y el caos, el cachorro huyó hacia la hierba alta, desapareciendo en la inmensidad de la sabana. El equipo lo buscó durante horas, pero la noche se acercaba y los peligros aumentaban. Con el corazón encogido, tuvieron que abandonar la búsqueda, esperando un milagro. Leo, el pequeño cachorro, estaba ahora solo en un mundo para el que no estaba preparado. Los olores eran extraños, los sonidos aterradores. Vagó sin rumbo, gimiendo de miedo y soledad. El frío de la noche africana comenzó a calar en sus pequeños huesos. Se acurrucó bajo un arbusto, temblando, un pequeño corazón latiendo con fuerza en la vasta y peligrosa oscuridad. Fue el sonido de sus gemidos lo que atrajo a Sira. La leona, en su propio vagar de luto, escuchó el débil llanto. Su instinto depredador debería haberse activado. Debería haberlo visto como una presa fácil. Pero lo que escuchó no fue el sonido de la comida.
Fue el sonido de un bebé, de un huérfano. El mismo sonido que su propio Saki habría hecho si estuviera perdido y asustado. Se acercó sigilosamente. Detrás del arbusto vio a la pequeña criatura temblorosa. Sus ojos se encontraron. El cachorro, al ver a la enorme depredadora, se quedó paralizado por el terror. Pero Sira no gruñó, no se abalanzó. En sus ojos de ámbar, el cachorro no vio a una asesina, vio a una madre. Sira se tumbó en el suelo, un gesto de sumisión que era completamente antinatural para una leona alfa, y emitió un suave y gutural murmullo, el mismo sonido que había usado para calmar a su propio hijo. Lentamente, el cachorro, movido por una necesidad de calor y consuelo que superaba su miedo, se arrastró fuera de su escondite. Se acercó a la leona gigante y se acurrucó contra su vientre cálido. En ese momento, dos corazones rotos se encontraron en la oscuridad de la sabana. La leona que había perdido a su hijo encontró un nuevo propósito. Y el cachorro que había perdido a su familia encontró a la madre más improbable del mundo. Sira había adoptado a Leo. Los días siguientes fueron un milagro viviente. Sira comenzó a cazar de nuevo, pero no para ella sola. Después de cada presa, llevaba los mejores trozos de carne al cachorro. Lo protegía de las hienas y los chacales. Su sola presencia, un escudo impenetrable. Lo acicalaba con su lengua áspera, y por la noche dormían juntos, la enorme leona y el pequeño cachorro, una familia forjada contra todas las leyes de la naturaleza. Leo, a su vez, adoraba a su nueva madre. La seguía a todas partes, tropezando con sus propias patas para mantenerse a su ritmo. Jugaba con la borla de su cola y se dormía en la sombra de su cuerpo. Para él, Sira no era una leona, era simplemente mamá. Pero este idilio no podía durar. El resto de la manada del río, liderada por el hermano de Sira, un león imponente llamado Kael, finalmente la encontró. Y no podían creer lo que veían. Su matriarca, la mejor cazadora, cuidando a un perro, un intruso, un competidor por la comida, un eslabón débil. Kael se acercó, un rugido de desaprobación retumbando en su pecho. Su intención era clara: eliminar al extraño y traer a Sira de vuelta al orden natural. Pero cuando se abalanzó sobre el pequeño cachorro, se encontró con un muro de furia dorada. Sira se interpuso entre su hermano y su hijo adoptivo, y por primera vez en su vida le rugió a su propia sangre. No fue un rugido de advertencia, fue una declaración de guerra. Sus ojos, antes llenos de sabiduría, ahora ardían con el fuego protector de una madre. El mensaje era inequívoco: tocarás a este cachorro sobre mi cadáver. Kael, atónito por esta traición a su propia especie, retrocedió. La manada estaba confundida. Habían encontrado a su reina, pero la habían encontrado cambiada, su lealtad dividida. Por el momento, dejaron a Sira con su extraña carga, pero una línea se había trazado en la arena. El cachorro no era bienvenido. Era una fuente de conflicto, una amenaza para la unidad de la manada. Sira lo sabía. Sabía que no podía proteger a Leo para siempre de los celos y el instinto de su propia familia. Y a medida que Leo crecía, el peligro aumentaba. La tensión dentro de la manada era palpable. Las otras leonas la miraban con desprecio. Kael la observaba con una paciencia depredadora, esperando el momento en que su instinto de leona finalmente superara este extraño capricho maternal. La prueba final estaba por llegar, una prueba que obligaría a Sira a tomar una decisión imposible, una prueba que la enfrentaría a toda su manada en una batalla por la vida del hijo que había elegido, un hijo que no era de su sangre, pero que era de todo su corazón. La vida de Sira y Leo se convirtió en un delicado acto de equilibrio. Se movían en la periferia de la manada, una pequeña familia de dos, existiendo en una órbita separada. Sira era una experta en evitar conflictos.
Llevaba a Leo a beber a arroyos apartados, cazaba presas más pequeñas para no tener que competir directamente con el resto del clan. Y Leo, con la asombrosa adaptabilidad de la juventud, aprendía. Aprendía el lenguaje de los leones, no con la voz, sino con el cuerpo. Aprendía a agacharse cuando Kael pasaba, a mostrar sumisión a las otras leonas, a moverse con un sigilo que no era propio de su raza. Pero era una paz frágil, una tregua que se rompía constantemente. A medida que Leo crecía, pasando de ser un cachorro torpe a un joven perro pastor ágil y lleno de energía, los instintos de la manada se volvían más hostiles. Para ellos, él era una aberración. Su ladrido juguetón asustaba a las presas, su olor era extraño y sobre todo desviaba la atención y los recursos de su matriarca. Kael, el hermano de Sira, veía a Leo como un símbolo de la locura de su hermana, una debilidad que ponía en riesgo a toda la manada. En varias ocasiones intentó atacar al perro, solo para ser interceptado por una Sira enfurecida. Sus enfrentamientos se volvieron más serios, pasando de gruñidos de advertencia a zarpazos que dejaban cicatrices. La tensión estaba llegando a un punto insostenible. La manada estaba a punto de fracturarse. La estación de las lluvias llegó, y con ella una abundancia de presas. La gran migración de ñus y cebras estaba en su apogeo. Era un tiempo de festín, pero también de gran peligro. Manadas rivales y clanes de hienas eran atraídos a la zona, y las batallas por el territorio y las presas se volvían diarias. Fue en este escenario de caos y oportunidad que Kael decidió que ya había tenido suficiente. La manada había logrado derribar a un enorme ñu después de una ardua cacería. Mientras todos comían, Kael se acercó a Sira. «La manada ha hablado», rugió, su voz resonando con la autoridad de un líder. «El extraño no puede seguir con nosotros. Es un riesgo. Asusta a las presas. Hoy se irá, o lo exiliaremos a él, o te exiliaremos a ti». Sira miró a su hermano, y en sus ojos vio una finalidad que no había visto antes. Sabía que no estaba mintiendo. Luego miró a Leo, que estaba sentado a una distancia respetuosa, observando con sus inteligentes ojos de perro, y su corazón de madre se rompió. Sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, bajo la luz de una luna llena que bañaba la sabana de plata, Sira despertó a Leo. Con una serie de empujones suaves con la cabeza, lo guió lejos del campamento de la manada. Caminaron durante horas en silencio, alejándose de la única familia que ambos conocían. Sira lo estaba llevando a la frontera de la reserva, cerca de donde sabía que los vehículos humanos a veces pasaban. Era su única esperanza, su sacrificio final. Estaba eligiendo el exilio para salvar la vida de su hijo. Pero no estaban solos. Kael y otros 2 machos jóvenes de la manada los habían seguido. No iban a permitir que Sira simplemente se fuera. En su retorcida lógica de león, la partida de su matriarca era una traición imperdonable. Y el perro era la causa de todo. Su intención era simple: matar al perro y forzar a Sira a regresar. Aparecieron como fantasmas en la llanura iluminada por la luna. Rodearon a Sira y a Leo. Kael se plantó frente a su hermana, su rostro una máscara de furia. «Has elegido, hermana, y has elegido mal». Sira se interpuso entre los 3 leones y Leo, su cuerpo un escudo viviente. Rugió un desafío, un sonido de pura desesperación y coraje maternal. Sabía que no podía ganar. Eran 3 contra 1, pero lucharía hasta su último aliento. La batalla fue terrible. Sira luchó como la leyenda que era, un torbellino de garras y furia, pero los machos eran implacables, coordinados, abrumándola con su fuerza combinada. Mientras Sira estaba ocupada con Kael, uno de los machos más jóvenes se abalanzó sobre Leo. Leo, el cachorro de perro que se había convertido en un joven adulto, no se acobardó. Los años en la sabana, la crianza de una madre leona, le habían enseñado a sobrevivir. Esquivó el primer ataque con una agilidad que sorprendió al león.
Ladró, no de miedo, sino un ladrido de combate, una táctica de distracción. Pero era inútil. El león era demasiado grande, demasiado fuerte. Lo arrinconó, sus fauces abiertas para el golpe final. Sira, viendo a su hijo a punto de morir, hizo lo impensable. Ignoró por completo su propia seguridad. Dejó de luchar contra Cael y se lanzó con todo su ser contra el león que amenazaba a Leo. El acto fue tan suicida, tan inesperado que funcionó. Derribó al león, dándole a Leo una fracción de segundo para escapar, pero al hacerlo le dio la espalda a Cael, y Cael, en su furia ciega, atacó. Sus garras se hundieron profundamente en el flanco de Sira. Ella rugió, un sonido de dolor y sorpresa, y se desplomó en el suelo, gravemente herida. Los leones, al ver a su matriarca caída, se detuvieron. La sangre, el olor de una herida grave en uno de los suyos, pareció sacarlos de su frenesí. Cael miró a su hermana, y por primera vez, un atisbo de duda, de horror, por lo que había hecho, cruzó sus ojos. Fue en ese momento de vacilación que un nuevo sonido cortó el aire, el rugido de un motor. Los faros de un jeep atravesaron la oscuridad. Era una patrulla de guardabosques, alertada por los rugidos de la batalla. Al ver las luces y la máquina ruidosa, los leones, incluido Cael, entraron en pánico y huyeron, desapareciendo en la noche. Leo, que había estado observando desde una distancia segura, corrió hacia su madre caída. Gimió, lamiendo sus heridas, tratando de despertarla. Los guardabosques llegaron y encontraron la escena. Una leona magnífica, desangrándose en el suelo, y un perro pastor alemán que se negaba a abandonar su lado, gruñendo a cualquiera que intentara acercarse. Con gran dificultad, lograron sedar a Leo y transportar a Sira de vuelta al centro veterinario. Sus heridas eran críticas, luchó por su vida durante días, y Leo nunca se apartó de la puerta de la clínica, negándose a comer, esperando. Sira sobrevivió, pero nunca recuperaría por completo la fuerza de su pata trasera. Ya no podía ser la cazadora alfa de una manada. Su reinado en la naturaleza había terminado. Y aquí, la historia podría haber terminado en tragedia. Pero el vínculo que habían forjado era más fuerte que el instinto salvaje. Sira fue trasladada a un gran recinto semisalvaje en la reserva. Un lugar seguro donde podría vivir sus días en paz. Y Leo se quedó con ella. Se convirtieron en la atracción más increíble y conmovedora de la reserva, la vieja leona y su leal hijo perro. Leo se convirtió en sus piernas, en sus ojos. Patrullaba el perímetro de su recinto, ahuyentando a cualquier intruso. Le traía juguetes, se acurrucaba a su lado para dormir, y la cuidaba con una devoción que dejaba atónitos a todos los que lo presenciaban. La había defendido de su propia manada y ahora la defendía del mundo. Años después, la historia de Sira y Leo se había extendido por todo el mundo. El equipo de documentalistas que había perdido a Leo años atrás vio su historia y viajó de regreso a Sudáfrica. Esperaban un reencuentro emotivo con el perro que habían perdido. Pero cuando se acercaron al recinto, Leo, ahora un perro pastor completamente adulto y poderoso, se interpuso entre ellos y la leona que dormitaba al sol. No los reconoció. Gruñó, un aviso claro de que nadie, absolutamente nadie, se acercaría a su madre. Su lealtad ya no pertenecía a la raza humana que lo había traído a este mundo. Su corazón, su alma, su vida entera pertenecían a la leona que lo había salvado, que había luchado por él, que lo había elegido por encima de su propia sangre. El cachorro que fue adoptado por una reina se había convertido en el guardián real. Y juntos vivieron el resto de sus días, un testimonio silencioso y poderoso de que la familia no es a quien te pareces. La familia es por quien estás dispuesto a luchar hasta la muerte. ¿Creen que el sacrificio de Sira fue un acto de locura o la máxima expresión del amor de una madre? ¿Y qué nos dice la lealtad final de Leo sobre la naturaleza de estos vínculos?
El debate está abierto. Dejen sus teorías y sus emociones en los comentarios. Si la increíble historia de esta familia imposible los ha conmovido, demuéstrenlo con un like que celebre su vínculo. Compartan esta leyenda para que el mundo sepa que el amor verdadero no conoce de especies. Y recuerden, a veces, para encontrar tu verdadera manada, primero tienes que perder la que te fue dada. Hasta la próxima.